Crímenes imperfectos, Estados Unidos. Al noroeste de Siracusa se encuentra la histórica ciudad de Van Buren, Nueva York. Es una extensa ciudad con muchas zonas rurales y casas esparcidas por toda la zona. El municipio se remonta a cuando pagaban a los soldados en la Guerra de Independencia. Por eso lleva el nombre de Van Buren, en honor al presidente del mismo nombre. Es una ciudad dormitorio con una población de unos 12.000 habitantes. Los habitantes de Van Buren son gente bien educada, centrada en la familia y muy agradable. Muchos de ellos son profesionales que trabajan en la ciudad de Siracusa, pero viven en Van Buren. Con los años se ha convertido en una zona muy agradable. Pero en 2002, una de las buenas personas de Van Buren fue brutalmente asesinada. Para resolver el caso, los investigadores antes tendrían que descubrir una estafa millonaria, unas grabaciones secretas y un espeluznante complot para cometer asesinato. Todo empezó con una llamada al 911. 911, ¿cuál es la dirección? 6 de diciembre de 2002. Nos llamó la mujer de la víctima que, al volver a casa del trabajo, lo había encontrado en casa. Daniel Herbert había sido encontrado muerto en el suelo. ¿Qué tenemos? Varón blanco. Parece que tiene un orificio de entrada justo debajo de la mejilla. Los agentes que respondieron a la llamada encontraron al señor Herbert tumbado, de espalda, con bata, con evidentes heridas en la cara y sangre en el suelo. Parecía que había habido alguna pelea previa. No encontramos ningún arma de fuego, ni ningún cuchillo que hubieran utilizado para cometer el asesinato. Una vez efectuado el registro de la casa, los investigadores se centraron en la víctima. Era evidente que Daniel Herbert había mantenido una pelea que su asesino estaba empeñado en ganar. El señor Herbert recibió múltiples puñaladas y varios golpes en la cabeza. Por lo menos le dispararon 2 veces. ¿Herida de bala? Eso parece. Y también le han apuñalado un montón de veces. Por la naturaleza de las heridas, sabíamos que no había sido una pelea rápida. Tuvo que cambiar de arma, buscar esas armas, coger otras cosas de la sala y luchar por su vida. Las escenas de crímenes violentos siempre son difíciles y creo que constituyen la base de la investigación. Miras a la víctima y te preguntas quién le haría algo así a esa persona. Los investigadores encontraron una prueba que podría ayudarles a responder a esa pregunta. No había señales de que hubieran forzado la entrada de la casa, por lo que pensamos en la posibilidad de que conociera a su asesino. Estábamos seguros de que no era una víctima elegida al azar. Alguien había ido específicamente a por él. Los investigadores creían que a Herbert lo había matado alguien a quien conocía. Tal vez incluso alguien cercano a él. Daniel Herbert, de 55 años, era un padre de familia muy trabajador. Era un hombre normal, por así decirlo. Veterano del ejército, divorciado y casado de nuevo. Tenía hijos de su primera unión y uno del actual matrimonio. Dirigía su negocio, Factor Management Incorporated, desde su casa. Factor Management era la empresa de Herbert dedicada a préstamos de alto riesgo. Sus clientes eran personas que necesitaban dinero para sus negocios, pero no podían obtenerlo de los bancos. Si un negocio necesita dinero y no consigue un préstamo, pueden vender sus facturas con el correspondiente descuento al deudor. Los clientes de Herbert acudían a él cuando estaban desesperados y no podían obtener préstamos de los bancos. Los investigadores se preguntaban si uno de los clientes de alto riesgo de Herbert se libró de su deuda matando a Daniel Herbert. Los agentes se centraron en los acuerdos comerciales de Herbert. Cogieron todos los documentos del despacho de su casa. No sabían qué encontrarían ni qué podría ser importante. Se limitaron a coger lo que les parecía fuera de lo normal o importante para la investigación. Aquí hay un portafolio. Los agentes encontraron un portafolio lleno de papeles que demostraban que Herbert estaba trabajando en algo mucho más importante que los préstamos de alto riesgo.
Cuando empezamos a revisar su portafolios, encontramos documentos que nos dirigieron en otra dirección. ¿Y esa dirección? África Occidental y un negocio de 25 millones de dólares. ¿Había encontrado la policía el móvil del asesinato? La policía estaba investigando el asesinato de Daniel Herbert. Herbert fue encontrado brutalmente apaleado y apuñalado y luego le habían disparado tras una violenta pelea. La noticia de su asesinato se extendió rápidamente por Van Buren, Nueva York. Estas cosas asustan a los habitantes de una pequeña comunidad porque no están acostumbrados a esta clase de violencia ni de crímenes. La policía trabajaba sin descanso para resolver este misterioso asesinato y tranquilizar a la comunidad normalmente pacífica. Tras registrar el despacho de Daniel Herbert, los inspectores creían que en el centro de esta investigación por asesinato se encontraba la conocida como estafa nigeriana. El fraude funcionaba de la siguiente manera. Alguien fingiendo ser un funcionario del gobierno nigeriano se puso en contacto con Daniel Herbert y le ofreció una parte de un cobro por valor de 25 millones de dólares. La trampa se encontraba en que Herbert y sus inversores tenían que adelantar una cantidad en efectivo para que el nigeriano pudiera pagar los costes y los impuestos que liberarían los 25 millones de dólares. Creo que cayó en la trampa. Creo que honradamente creyó que los nigerianos eran una fuente de dinero legítima para él y su negocio. Este de aquí, sí. Y además hay otro. Hoy en día, la gente vería ese email y se echaría a reír. Pero en 2002, la reacción era: a ver de qué se trata. Herbert no fue el único que cayó presa de la atracción de un dinero fácil. Cuando lo mataron, Daniel Herbert había reclutado a unos 15 inversores que invirtieron más de $1 millón. Al recordar el caso, bueno, yo no sé mucho de economía, pero no le hubiera dado dinero a ese tipo por algo tan poco claro. Pero los inversores siguieron invirtiendo dinero en ello, no sé por qué. Creo que sería por avaricia. Si imaginaban que podrían perder $5.000, pero con la posibilidad de ganar unos millones rápidamente, es evidente que era una gran inversión. Los inversores seguían aportando dinero a la estafa, pero nunca vieron nada de los 25 millones de dólares de los nigerianos. El dinero no se estaba empleando para liberar los supuestos 25 millones de dólares, pero parece que el señor Herbert creía lo contrario. Nosotros suponíamos que él creía que conseguiría ese dinero. Para mí es sorprendente la cantidad de dinero que la gente invertía en esta estafa nigeriana. Pensándolo bien, si es demasiado bueno para ser cierto, lo más probable es que no sea cierto. Pronto lo veremos. Con tanto dinero en juego, parece que esta inversión demasiado buena para ser cierta fue la causa de que mataran a Daniel Herbert. La policía interrogó a la esposa de Herbert para ver qué sabía sobre la estafa nigeriana. Les dijo que el fraude no se limitaba a la ciudad de Van Buren. El artista de la estafa había llevado a Herbert al extranjero. Realizó varios viajes al extranjero con la intención de obtener su dinero. Fue a París, a Benin y creo que también a Londres. Viajó hasta allí y se entrevistó con supuestos funcionarios de dichos gobiernos. Dijo que su marido se había creído la maniobra sin ningún género de dudas. Herbert creía que se estaba entrevistando con legítimos funcionarios del gobierno que querían ayudarle a cobrar sus 25 millones de dólares. Decía, me he reunido en tales hoteles, he conocido al primer ministro de tal país y vi a esa gente, me mostraron sus credenciales, son legítimos. Esa fue una de las razones por la que hizo esos viajes. Intentar comprobar si se trataba de inversores legítimos. Pero no eran funcionarios gubernamentales, eran estafadores. La policía tenía que averiguar si Herbert había descubierto su juego y les había pedido que le devolvieran el dinero. En tal caso, esos estafadores podrían haberse convertido en asesinos. Para localizarlos, la policía puso en práctica una probada técnica de investigación. Siguieron al dinero. Profundizaron en los archivos de Herbert.
Había papeles, recibos, esas cosas, billetes de avión, reservas de hotel que demostraban que había viajado a esos lugares. Siguieron todas las pistas, pero todo era un espejismo. Los nombres eran alias. Los teléfonos no existían. Y las direcciones eran falsas. Quienquiera que estafara a Daniel Herbert y sus inversores había desaparecido entre las sombras. Si los investigadores querían detener a los asesinos de Herbert, tendrían que seguir otro camino. La policía volvió a la lista original de inversores. Tal vez uno de ellos se había cansado de esperar su parte de los 25 millones de dólares y había decidido que Herbert le pagara de una u otra forma. Las inversiones que habían investido con Dan Herbert variaban en importancia, desde $1.400 hasta más de $250.000. Y además, la persona que más contribuyó con los $250.000 invirtió de nuevo. Esas personas invirtieron un buen dinero con Daniel Herbert con la esperanza de conseguir más. Y todos perdieron hasta el último centavo y más. Hubo quien perdió su casa, su negocio. Algún matrimonio terminó en divorcio debido al dinero que habían dado al señor Herbert con la esperanza de conseguir suculentas ganancias. Teníamos varios posibles sospechosos. Y un sospechoso destacaba de entre todos. Un sospechoso que le envió una carta amenazante a Herbert pocas semanas antes de que éste fuera encontrado asesinado. Ese sospechoso era el inversor Jim Buckley. ¿Perdió Buckley la paciencia con el plan de inversiones de Daniel Herbert y estalló? La policía de Van Buren, Nueva York, estaba investigando el cruel asesinato de Daniel Herbert. Los investigadores creían que la muerte de Herbert estaba relacionada con la llamada estafa nigeriana, de la que Herbert y sus inversores habían sido presa. La policía se centró en uno de sus inversores, Jim Buckley. Este había perdido los ahorros de toda su vida, su casa y su negocio, invirtiendo con Daniel Herbert. Los agentes llamaron a Buckley para interrogarle. Buckley admitió haber invertido dinero en la estafa nigeriana. Lo consideró una oportunidad de ganar dinero rápido. Iba a ser cosa de días y él recibiría $100.000 más de lo invertido. Hizo un pago inicial de $14.000, creo. Pero Herbert le dijo a Buckley en repetidas ocasiones que iban a ganar $25 millones y que necesitaban algo más de dinero en efectivo para llevarlo a cabo. Herbert le había dicho lo mismo que a muchos inversores. Necesito más dinero. Es urgente. Me encuentro en tal país. ¿Podrías enviarme $1.500? Necesito $1.000. ¿Podrías enviármelos? Cuando por fin se dio cuenta de que no iba a recibir ni un centavo, Buckley empezó a enviarle cartas amenazantes a Herbert. Pero insistió en que no había pasado de las cartas. Dijo que no tenía nada que ver con su muerte. De hecho, cuando Herbert fue asesinado, Buckley dijo encontrarse a 250 kilómetros, en Albany. Cuando los agentes lo comprobaron, vieron que Jim Buckley decía la verdad. Así que tuvimos que aceptar que no había forma de que estuviera en el lugar del crimen físicamente. Tuvieron que dejar en libertad a Jim Buckley. Pero los inspectores seguían creyendo que iban por buen camino, que un inversor descontento estaba tras el misterio. Volvieron a la larga lista de los inversores de Herbert y se hicieron una sencilla pregunta. ¿Qué inversor había perdido más? La lista la encabezaba Susan Kobach. De los documentos relacionados con las inversiones, evidentemente sacados de los archivos del señor Herbert, creíamos que Susan Kobach había invertido aproximadamente $1 millón o más que había entregado a Dan Herbert. Susan Kobach era una mujer muy atractiva, extrovertida, agradable y estaba interesada en dedicarse a los negocios. Kobach, una madre soltera de Nueva Jersey, iba a utilizar su parte de la estafa nigeriana para montar un negocio.
Cuando profundizaron en los documentos, averiguaron que Kobach había reunido a su propio grupo de inversores. No tenía dinero, era madre soltera, tenía una hija adolescente y vivía en una casa modesta. Y ahora Kobach había perdido más de $1 millón que no eran suyos. Cada vez teníamos más claro que Susan Kobach era la persona a la que debíamos interrogar. La policía analizó los informes financieros, estados de cuentas y su cartera de inversiones. Fue entonces cuando descubrieron que Kobach se lo había jugado todo con Daniel Herbert. Parecía que Kobach había sacado un seguro de vida a nombre de Herbert para garantizar su inversión. Esa clase de pólizas de seguros de vida aseguran la vida de una persona, que es esencial para hacer un negocio. Sin esa persona, la aventura comercial no llegaría a buen puerto, por lo que se le da un valor monetario a su vida. El beneficiario de dicha póliza era Susan Kobach. Cuando se activó la póliza, creo que fue por $2,5 millones. La incrementó en una o dos ocasiones hasta más de $7 millones. Susan Kobach tenía $7,5 millones de razones para ver a Daniel Herbert muerto. ¿Pero podría probar la policía que era una asesina a sangre fría? Los agentes que investigaban el salvaje asesinato de Daniel Herbert se habían centrado en Susan Kobach. Los informes probaban que Kobach había invertido $1 millón con Herbert. Dinero que Herbert perdió en una estafa nigeriana. Cuando estudiaron a fondo dichos informes, encontraron una póliza de un seguro de vida por $7,5 millones a nombre de Daniel Herbert. La beneficiaria era Susan Kobach. Justo después de la muerte de Herbert, Susan Kobach preguntó varias veces cómo podía cobrar la póliza de seguros. La policía había encontrado un móvil del asesinato de $7,5 millones. Pero Herbert había muerto en el curso de una violenta pelea, y los inspectores sospechaban que si Kobach era la asesina, no lo había hecho sola. Daniel Herbert era un hombre grande, fornido, un hombre muy fuerte. Así que, a pesar de que Susan Kobach era la sospechosa, por la forma en que lo mataron, era inevitable preguntarse si lo había podido hacer ella sola. Para reunir todas las pruebas contra Susan Kobach, los inspectores comprobaron si la sospechosa se encontraba en la zona de Van Buren cuando se cometió el asesinato. Lo comprobaron en los hoteles locales. Le gustaba hospedarse en un determinado hotel, así que enviamos agentes a ese hotel para ver si podían verificar que Susan Kobach estaba aquí a la hora en que tuvo lugar el asesinato. Conseguimos encontrar un recibo que demostraba que Susan Kobach se había registrado en un hotel local de la zona la noche del 5 de diciembre, la noche antes del homicidio. Otra pieza del puzzle que encajaba. Kobach se encontraba en Van Buren cuando Daniel Herbert fue asesinado. La policía volvió a investigar los estados de cuentas de Kobach y esta vez fueron las tarjetas de crédito las que proporcionaron otra pieza del puzzle. Los gastos de la tarjeta de crédito les llevaron a los lugares en los que había gastado dinero. Los investigadores pidieron las grabaciones de seguridad de cada uno de los establecimientos. Teníamos grabaciones de vídeo de bancos, tiendas y restaurantes. Y había que visionarlas todas. Los investigadores visionaron cientos de horas de grabaciones. No sabíamos cuántas personas estaban implicadas en el asesinato. Todo lo que sabíamos es que ella salía en esas grabaciones. Por fin, un agente con vista de lince vio algo. Vio a Kobach en un restaurante el día antes del asesinato. Y no estaba sola. Uno de nuestros agentes se sentó a visionar las cintas de vídeo y pudo localizar a Susan Kobach en un restaurante local, almorzando con dos hombres. Fue un golpe de suerte. Tras visionar grabaciones durante tanto tiempo y teniendo en cuenta la calidad de muchas de ellas, nos sorprendió que lo consiguiera. Los inspectores identificaron a uno de los hombres de la cinta como Jason Brannin, un contratista de la ciudad de Kobach, en Nueva Jersey. La policía detuvo a Brannin para interrogarle.
Nos sentamos con Jason y le preguntamos qué había hecho el día del homicidio. Le preguntamos si mantenía alguna relación con Dan Herbert y Susan Kobach. Al principio lo negó, incluso haber estado en Nueva York. Pero los agentes siguieron presionando a Brannin. Le dijeron que sabían que Kobach no había actuado sola y que si quería llegar a un acuerdo para librarse de una larga estancia en la cárcel, era el momento de hablar. Y Brannin mordió el anzuelo. Jason empezó admitiendo su culpabilidad. Admitió venir a Nueva York con su tío, por orden de Susan Kobach, para reclamarle el dinero a Dan Herbert. Esa era la idea inicial. El tío de Brannin era John Grady. Grady estaba especializado en la construcción de tejados y había salido con Susan Kobach. Brannin le dijo a la policía que Grady había acordado presionar a Herbert para recuperar el dinero de Kobach. Creo que John Grady presumía de ser un tipo duro, cosa que no era. Brannin culpó a Grady y Kobach del asesinato y dijo que él solo les acompañaba. Al principio, nos dijo que su tío fue con Susan a la residencia y él esperó en la furgoneta y que oyó un par de disparos. Pero también dijo que al salir su tío no quiso hablar de ello. Nos dijo lo que había ocurrido y por supuesto todo coincidía con las piezas del puzzle que ya habíamos formado, así que estábamos seguros de tener a los culpables. La policía había encontrado a los asesinos de Daniel Herbert. Los investigadores localizaron y detuvieron a John Grady. Y una vez detuvieron a Grady, el supuesto tipo duro, él también intentó llegar a un acuerdo. John Grady nos dijo que tenía algo que tal vez pudiera interesarnos. No sé qué decirte. Estoy totalmente implicada. ¿Qué quieres decir con implicada? Bueno, quiere decir que son como perros. No me dejan en paz. No me dejan en paz. Nos dijo que había grabado en secreto un par de reuniones que Susan Kobach y él habían mantenido después de haber asesinado al señor Herbert. Esto es algo que tú y yo tendremos que llevarnos a la tumba. Estoy de acuerdo contigo. Sí, además me siento mal por lo que hice. Es cierto, y te prometo que voy a cambiar mi vida. Yo no... Pienso en ello todos los días. Creo que yo iré directa al infierno porque no me siento mal. Era evidente que hablaban de lo que habían hecho aquí, en Nueva York. Que John Grady nos diera esa grabación fue como si nos hubiera tocado el premio gordo. Constituía una prueba vital. La cinta era la última pieza del puzzle. Susan Kobach fue detenida. Los investigadores tenían todo lo que necesitaban para acusarla a ella, a John Grady y a Jason Brannin de asesinato. Susan Kobach era una mujer manipuladora, fría y calculadora. No tengo la menor duda de que hubiera permitido que John Grady y su sobrino pagaran por este crimen, desentendiéndose ella por completo del mismo. John Grady era listo, como delincuente, y gracias a la grabación tenía una prueba que también la llevó a ella a la cárcel. Susan Kobach se declaró culpable de asesinato en segundo grado y su condena fue de 20 años a cadena perpetua en la cárcel. John Grady fue acusado del mismo cargo y recibió la misma condena. Jason Brannin se declaró culpable de conspiración criminal y fue condenado a 8 años de cárcel. Miras a la víctima y te preguntas quién le haría algo así a esa persona. Los investigadores encontraron una prueba que podría ayudarles a responder a esa pregunta. No había señales de que hubieran forzado la entrada de la casa, por lo que pensamos en la posibilidad de que conociera a su asesino. Estábamos seguros de que no era una víctima elegida al azar. Alguien había ido específicamente a por él. Los investigadores creían que a Herbert lo había matado alguien a quien conocía. Tal vez incluso alguien cercano a él.
Daniel Herbert, de 55 años, era un padre de familia muy trabajador. Era un hombre normal, por así decirlo. Veterano del ejército, divorciado y casado de nuevo. Tenía hijos de su primera unión. Empezó con una llamada al 911. 911, ¿cuál es la dirección? 6 de diciembre de 2002. Nos llamó la mujer de la víctima que, al volver a casa del trabajo, lo había encontrado en casa. Daniel Herbert había sido encontrado muerto en el suelo. ¿Qué tenemos? Varón blanco. Parece que tiene un orificio de entrada justo debajo de la mejilla. Los agentes que respondieron a la llamada encontraron al señor Herbert tumbado, de espalda, con bata, con evidentes heridas en la cara y sangre en el suelo. Parecía que había habido alguna pelea previa. No encontramos ningún arma de fuego, ni ningún cuchillo que hubieran utilizado para cometer el asesinato. Una vez efectuado el registro de la casa, los investigadores se centraron en la víctima. Era evidente que Daniel Herbert había mantenido una pelea que su asesino estaba empeñado en ganar. El señor Herbert recibió múltiples puñaladas y varios golpes en la cabeza. Por lo menos le dispararon 2 veces. ¿Herida de bala? Eso parece. Y también le han apuñalado un montón de veces. Por la naturaleza de las heridas, sabíamos que no había sido una pelea rápida. Tuvo que cambiar de arma, buscar esas armas, coger otras cosas de la sala y luchar por su vida. Las escenas de crímenes violentos siempre son difíciles y creo que constituyen la base de la investigación. En la Guerra de Independencia, por eso lleva el nombre de Van Buren, en honor al presidente del mismo nombre. Es una ciudad dormitorio con una población de unos 12.000 habitantes. Los habitantes de Van Buren son gente bien educada, centrada en la familia y muy agradable. Muchos de ellos son profesionales que trabajan en la ciudad de Siracusa, pero viven en Van Buren. Con los años se ha convertido en una zona muy agradable. Pero en 2002, una de las buenas personas de Van Buren fue brutalmente asesinada. Para resolver el caso, los investigadores antes tendrían que descubrir una estafa millonaria, unas grabaciones secretas y un espeluznante complot para cometer asesinato. Todo Crímenes imperfectos, Estados Unidos. Al noroeste de Siracusa se encuentra la histórica ciudad de Van Buren, Nueva York. Es una extensa ciudad, con muchas zonas rurales y casas esparcidas por toda la zona. El municipio se remonta a cuando pagaban a los soldados